En un pueblo alejado de la gran ciudad, vivía mucha gente que estaba siempre muy ocupada trabajando y se apresuraban para hacer todo, ya que siempre estaban cumpliendo horarios. Por lo que un sinfín de ellos pasaban frente a un enorme edificio de 33 pisos que se hallaba allí desde los comienzos del pueblo. Sus orígenes eran misteriosos, ya que siempre permanecía cerrado y nadie sabía cómo era por dentro, ni la finalidad con la que había sido construido. Según los más ancianos del pueblo, este ya estaba allí incluso desde antes de fundarse el mismo. Algunos lo ignoraban, ya que por estar tan ocupados no tenían casi tiempo de reparar en preguntarse cómo sería ese misterioso edificio, ni por qué ni para qué había sido construido, ni cuál era su constitución por dentro, ni su finalidad. Otros más curiosos, más que nada los niños y jóvenes, en su estado de inocencia, motivados por su natural curiosidad de saber, habían tratado de abrir la gran puerta principal, incluso habían trepado intentando ingresar por los balcones y alguna de las ventanas, pero sin éxito. Pasaban los años, las décadas, y el edificio de 33 pisos permanecía ante sus narices siendo un misterio. Una vez se había congregado un grupo de gente en la vereda frente al mismo, pues había venido un grupo de periodistas extranjeros de varios países del mundo a entrevistar a la gente del pueblo en busca de datos del edificio, tratando de ver cómo era y de averiguar quién lo había hecho, ya que su creador, de hecho, también era un misterio. Ese día acudieron muchas personas del pueblo a la puerta de entrada, grandes y chicos, incluso muchos dejaban de trabajar o salían de sus casas motivados por la presencia de las cámaras y de los periodistas de todo el mundo aglutinados allí, en busca de develar un misterio que para ellos en toda su vida nunca habían tenido respuesta. En el tumulto de gente frente al edificio, las preguntas de los periodistas iban y venían disparadas entre la gente. ¿Cuánto hace que está este edificio aquí?, decían. ¿Por qué está cerrado? ¿Nadie puede entrar a ver cómo es por dentro?, preguntaban. ¿Por qué tiene 33 pisos? ¿Cómo es que sigue en pie sin deteriorarse? ¿Quién construyó esta semejante y misteriosa obra?, indagaban los periodistas. Algunos lugareños confesaban no tener información alguna. Otros, en cambio, con tal de figurar en los medios masivos, esgrimían historias que habían escuchado de otros habitantes de allí, que a su vez ellos habían oído de sus abuelos, y así, pero todas conjeturas que parecían ser fábulas y nada certero o concreto. En ese entonces, en medio del tumulto, y como de la nada, se hizo presente un hombre de edad avanzada, muy alto, pues su silueta sobresalía casi una cabeza por sobre la mayoría de la estatura del grupo de gente. Su pelo blanco prolijamente peinado, y vestía un traje de color beige marrón clarito, una camisa blanca y corbata color nácar. Su altura y su presencia casi repentina y sorpresiva dejó a todos atónitos, de tal modo que dejaron de hablar y todas las miradas y las cámaras se dirigieron hacia él. El hombre, que se presentó ante el tumulto con un aura luminosa y de paz, saludó a todos con una sonrisa, a los que muchos, aún presas del asombro, lograban responderle con respeto al saludo de semejante visitante, quien les dijo serenamente: ¿quieren saber cómo es por dentro y cómo está construida esta obra? Todos, con gritos de entusiasmo, a la vez, dijeron que sí. Entonces el hombre, alto, de traje beige y zapatos marrones, pasó entre medio del tumulto, caminando hacia la puerta del edificio, mientras sacaba una gran llave dorada de uno de los bolsillos de su traje, con la cual, con 3 vueltas, abrió fácilmente las 2 puertas principales.
Eran tales los ojos enormes y las bocas abiertas de asombro de todos los allí presentes, que reinó el silencio, ya que ninguno pudo pronunciar palabra. Algunos lagrimeaban de emoción, pues aquel hombre por primera vez lograba abrir una puerta que había permanecido cerrada e inaccesible por incalculables años. Pasen, les dijo a todos, invitándolos a entrar. Les diré qué es todo este misterio. Comenzaron a seguirlo, internándose de a poco en el edificio. El hombre, a medida que caminaba dentro, se dirigía seguro y de inmediato hacia las llaves de luz y encendía las antiguas y hermosas arañas, permitiendo así a todos apreciar las bellezas de las maderas labradas, ilustradas, las alfombras, tapices y decoraciones arquitectónicas en forma de cúpulas geométricas que había en los techos. No terminaban de salir de su asombro y, lo que era mejor para ellos, los periodistas no paraban de sacar fotos y de filmar con sus cámaras a todo lo que aquel hombre pretendía descubrir y mostrarles, abiertamente y a todo el mundo. En cada habitación, el hombre demostraba saber perfectamente dónde estaba cada cosa. Por ejemplo, las llaves de luz o el botón para que se abran automáticamente las pesadas y antiguas cortinas de terciopelo, para permitir que la luz del día entrara por las ventanas. Parado en medio de cada habitación y piso que recorrían, subiendo por las hermosas escaleras antiguas de mármol en el piso, con hermosas barandas de madera tallada, el hombre se detenía a explicar de qué materiales estaban hechos los pisos, las paredes, los techos y los decorados, la proveniencia o el origen de los baldosones, los cuadros de las paredes, cada alfombra, cada cortina, etc. Conocía cada detalle del mismo. Al llegar al tercer piso y haber recibido tanta información precisa respecto del edificio por parte de aquel hombre que demostraba cada vez más conocerlo de punta a punta, la gente comenzaba a sentirse muy agotada en sus mentes y en sus cuerpos, ya que sin darse cuenta habían transcurrido 6 horas permanentes caminando y escuchando las novedosas e interesantes revelaciones que aquel hombre de pelo blanco les hacía. A lo que algunos sugirieron continuar al día siguiente, recorriendo y conociendo aquel edificio. Algunos tenían que trabajar y otros cumplir con sus obligaciones familiares, y además porque el agotamiento ya era más fuerte que las ganas de saber. A los que todos, incluso el hombre, estuvieron de acuerdo en encontrarse el día sábado siguiente por la tarde, de nuevo en la vereda frente a la puerta principal del edificio. Todos le agradecieron y se fueron. ¿Cuál es su nombre, señor?, se animó a preguntarle un niño como de 12 años que acompañaba al grupo. Tomás es mi nombre, llámenme Tomás. Llegado el sábado y a la hora que acordaron, era tal el entusiasmo general que algunos se habían adelantado casi 2 horas para ubicarse más cerca de la puerta, y hasta se habían llevado sillas plegables de playa para guardar sentados mientras picaban algunas galletitas y tomaban mate o café. También se habían agregado familiares y amigos, ya que al comentar lo acontecido en el misterioso edificio, todos sintieron gran curiosidad por saber cómo era por dentro, cuál era su finalidad, por el cual había sido construido, y por otro lado, sentían enorme entusiasmo por conocer a aquel hombre llamado Tomás, que se les había presentado de repente y de manera misteriosa, pero que tantas respuestas traía a tantas preguntas que de antaños todos se hacían. Fuera quien fuera Tomás, le resultaba ser un hombre veraz, bueno y sereno, lleno de paz, y que explicaba todo acerca de cómo era el edificio con claridad y detalle, por los que no les representaba dudas ni miedo a ninguno de ellos. Ese día, el señor Tomás apareció nuevamente de manera que nadie lo vio venir, sino que parecía surgir del medio del tumulto
saludando cordialmente a todo el mundo y caminando muy sereno hacia las puertas del edificio para abrirlas otra vez con sus llaves doradas. El recorrido de los pisos era cada vez más interesante. Todos descubrían cosas maravillosas que no se sabía a ciencia cierta desde cuándo estaban allí, pero que el solo observar sus bellezas enriquecía el alma. Muchos lloraban de emoción cuando Tomás les mostraba algunos sectores, como ser el Salón de las Artes, con pinturas enormes y alucinantes, así como figuras talladas en mármol y en madera también, o como lo fue en el Salón de los Vitraux, donde sus paredes estaban repletas de formas geométricas de colores tan fascinantes como inimaginable averiguar cuándo y quiénes los habían hecho. Tomás conocía cada detalle del edificio y explicaba parte por parte con gran paciencia. Así entonces recorrieron los 32 pisos en varias tandas, que les llevó unos meses, pues era imposible ver todo en un día. Y al finalizar el recorrido del piso 32, Tomás los reunió al pie de una gran escalera y les dijo: bueno, ahora todos estamos cansados. Quiero que vayan a sus casas y descansen. Luego que atiendan sus obligaciones de vida y tomen fuerzas y energías para el próximo sábado, ya que será el último del recorrido de esta obra, en que quiero mostrarles con mucho placer la gran biblioteca que hay en el piso 33. No les alcanzaban a muchos las palabras de agradecimiento y otros no lo dejaban salir del edificio nuevamente, acosándolo a preguntas sobre su arquitectura y a las cuales el señor Tomás respondía amablemente hasta cierto punto, pues muchos temas daban para largo y tendido. El último día fue histórico. Se había difundido la noticia por todo el país y el mundo. Ya eran miles las personas que acudían al edificio para saber cómo estaba hecho piso por piso y en qué consistía por dentro. A lo que el señor Tomás, siempre dotado de paciencia y amor, parecía conocer al detalle y dar someras explicaciones para saldar toda duda. La biblioteca del piso 33 era inmensa. Ocupaba todo el piso completo. Sus paredes estaban repletas de estantes de madera donde habría 1.000.000 de libros, con diferentes tapas, con repujados ornamentales, y los pisos eran de mosaicos árabes con hermosas geometrías intrincadas y jamás vistas, y cuyos techos, con cúpulas esquifoides, también decorados con arañas antiguas, tenían vitrós que daban al cielo. Ese día, el horario se extendió más de la cuenta. La gente invadía el edificio con entusiasmo, como hormigas exploradoras. Tocaban todo objeto para apreciarlo y fotografiarlo: candelabros, cuadros, adornos antiguos, relojes, etc. Pero nadie se atrevía a llevarse nada. Todos respetaban aquel edificio como si visitaran un museo. Como a las 2 de la mañana, el señor Tomás casi les tuvo que rogar que se fuera cada uno a su casa, pues debía cerrar el edificio nuevamente e irse a descansar también, pues él también era un ser humano y mayor. Quienes se pusieron a revisar los libros de la gran biblioteca fueron los últimos en salir. Fue más difícil convencerlos, dado el entusiasmo que adquirían al ir abordando las lecturas. Señor Tomás, le decían antes de irse los lectores entusiastas, ¿podremos volver cada tanto para leer estos maravillosos ejemplares? Por supuesto, prometió él. Desde ahora en más, estarán a disposición de todos aquellos que quieran subir hasta el piso 33. Casi descontrolados por la alegría, agradecieron al señor Tomás la gran amabilidad en mostrarles
todo ese tiempo la obra y por dejar al alcance de todos la infinita sabiduría que se hallaba en la gran biblioteca del último piso. Y hasta algunos se atrevieron a despedirlo con un beso y un gran abrazo, pues él siempre se mostraba amoroso. Luego de aquel último día, no se supo más nada del señor Tomás. La gente del pueblo ya pasaba frente al gran edificio, pero no les resultaba un misterio, sino que sentían la satisfacción y la alegría de haberlo conocido por dentro y que además el fin del mismo era acceder a la sabiduría que estaba en el piso más alto. Pero, ¿cómo podremos recorrerlo nuevamente? Comenzaban a preguntarse entre ellos. ¿Y cómo volveremos a ver al señor Tomás otra vez? Ya que había desaparecido misteriosamente, así como un día había aparecido. Todos vivieron esa incertidumbre en sus cabezas, hasta que un día sábado, unos niños que pasaban en bicicleta por allí, descubrieron que la llave dorada estaba puesta justo en la puerta en la cerradura principal. A lo que los niños avisaron esto a sus padres de inmediato, quienes fueron volando al edificio y abriendo la cerradura pudieron entrar. Debe de estar el señor Tomás, se decían entre sí. Seguramente olvidó la llave en la puerta. Pero si estaba cerrada la puerta por fuera, imposible que esté aquí dentro, pensaban. Caminaron sigilosos por el hall principal de entrada al edificio hasta que alguien descubrió sobre la mesa central de madera antigua unos cuadernos y una nota. Todos se acercaron curiosos y una chica la leyó para todos. La nota escrita a mano decía así: mis queridos seguidores, les he dejado la mayor cantidad de información posible acerca de cómo es esta obra arquitectónica. Traté de describirles en detalle y la procedencia de cada estructura arquitectónica y de cada decorado que la embellece. Hemos recorrido juntos todos los pisos, desde la planta baja hasta el piso 33, apreciando sus bellezas y viendo cuál es su finalidad. Espero que lo hayan disfrutado y que ya no haya más dudas ni misterios a través de preguntas sin respuestas sobre la misma. También les he dejado la llave maestra para que accedan cuando quieran, tanto al edificio como a la sabiduría que hay en los libros de la gran biblioteca del piso 33. Y por último, les dejé 3 cuadernos en los que describo claramente cómo es el plano del edificio, sus cimientos y las conexiones o tuberías de gas y agua, así como dibujos de los circuitos de conexión de la luz, ventilaciones, etc., para que puedan estudiar cómo está hecho por dentro. Disfrútenlo, es para ustedes. Reúnanse, recórranlo y compartan con todo el mundo que quiera evolucionar y saber a través del conocimiento y la sabiduría. Amorosamente, Tomás. Hubo lágrimas en los ojos y de emoción de muchos de ellos. Hasta que una mujer dijo: yo me encargaré de cuidarlo, mantenerlo limpio y de que todos los que vengan puedan acceder al edificio en ciertos horarios. Un hombre junto a su mujer pronunció: nosotros organizaremos y dirigiremos la biblioteca. Se ofrecían. Y de esa manera se iban repartiendo los puestos para una auténtica organización. A partir de aquel día, todos podían acceder al edificio que antes nadie conocía. El misterio había sido develado, de punta a punta, por un solo hombre llamado Tomás. Pero aún él mismo seguía siendo un misterio para los pobladores. También su desaparición repentina, luego de haber cumplido su labor de revelarles todo. ¿Quién sería ese señor Tomás?
¿Cómo había aparecido allí? ¿Y cómo es que sabía tanto? Ya que conocía cada detalle del edificio y hasta de sus cañerías internas y de cada circuito eléctrico con tanto detalle. Eran las preguntas que se hacían todos a partir de entonces y que resonaba en la mesa de cada hogar, donde después de preguntárselo, cada uno de ellos, solo devenía el silencio. Cierto día en la casa de Juan, un adolescente que había presenciado todos los hechos y hoy disfrutaba, al igual que lo hacían otros, de la gran biblioteca los fines de semana, pensativo, en su casa, largó esta pregunta al aire. ¿Pero quién es el señor Tomás? A lo que una viejita como de unos 100 años, que estaba sentada en una mecedora junto a la televisión, lo escuchó. Parecía ser la más sabia, una de las primeras habitantes de aquel pueblo, quien sabía más de lo que todo el mundo creía. En forma natural y serena, la anciana giró su cabeza plateada hacia su nieto y le respondió: Juan, quien conoce de punta a punta una obra, quien puede describirla con detalles y recorrer sus pisos, sabiendo de dónde está cada llave de luz, escalera o ventanas, quien sabe cómo se hizo y cuál es su finalidad, quien conoce cada secreto de la misma, no puede ser alguien más que quien la hizo, su arquitecto, su creador. El pueblo, luego de conocerse esta respuesta, acaeció en un profundo silencio de reflexión.